Busque Romanos 10, verso 1. Gloria al Señor. ¿Estamos, hermanos de multimedia, estamos listos? Amén. Bueno, Romanos capítulo 10, versículo 1. ¿Lo encontramos? Bueno, vamos a leer la palabra en esta mañana, hermanos. Dice así: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si es tan amable, incline su rostro y ayúdeme a orar. Padre, gracias. Ayúdame a predicar en esta mañana, te lo ruego, Señor. Este tema de Romanos, un libro en el que ya hemos estado por más de 6 meses, verso a verso. Hoy nos toca llegar a esta porción. Y reconozco, Padre, que como predicador necesito tu ayuda, tu sabiduría, tu gracia, para poder explicar esta porción, Señor, a mis hermanos el día de hoy. Gracias, te damos la gloria y te rogamos que los pensamientos de nuestro corazón sean gratos a ti, Señor, de edificación para todos. En Cristo Jesús, amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Estamos en nuestra serie Romanos y nuestro tema el día de hoy, hermanos, es Romanos parte 28. Es nuestro sermón número 28 sobre esta serie de Romanos. Estamos en una sección, hermanos, que hemos titulado, esta sección de Romanos la hemos titulado Dios e Israel. Y estamos hablando de los 3 capítulos que tratan sobre este tema, el plan de Dios con Israel. Alguien dirá, ¿y esto a mí en qué me edifica como cristiano, como persona que estoy salvo por la gracia de Dios? Bueno, es muy importante, estos temas, hermanos, son importantes porque nos ayudan a entender más el carácter de Dios y nos ayuda también a que no repitamos los errores que quizás Israel repitió en el pasado o que está repitiendo en el presente o que está cometiendo en el presente, que es el error de la incredulidad en Cristo Jesús. Y son importantes, hermano, estos temas son importantes, por favor no los vaya a tener a menos. Y mi oración es que usted le tome el gusto a estos temas. Dicen los eruditos que podríamos decir de estos 3 capítulos que el capítulo 9 de Romanos trata sobre cómo era la situación de Israel en el pasado. El capítulo 10 trata sobre cómo es la situación, solo la taza. Gracias. El capítulo 10 trata sobre cómo es la situación presente de Israel en estos días y el capítulo 11 sobre cómo será el trato de Dios con Israel en el futuro.
Entonces, me parece una forma interesante de subdividir esta porción porque nos ubicamos, capítulo 9, el pasado, capítulo 10, la situación actual de Israel en el presente, y capítulo 11, el plan de Dios para el futuro, para Israel como nación. ¿Qué aprendimos en el capítulo 9? Bueno, usted se recordará que aprendimos la relación que tenía Dios con Israel como su nación escogida, como su pueblo santo. Todos los privilegios que le dio, me parece que mencionamos 8 privilegios que el Señor les dio a ellos como nación. Y también aprendimos el porqué de la incredulidad de Israel. Dijimos que eso ya estaba previsto en la soberanía de Dios, ya había sido de hecho escrito en los profetas. Estuvimos viendo citas de Oseas, citas de Isaías, donde ya estaba escrito que cuando el Mesías viniera, los judíos como nación, empezando por la mayor parte de líderes religiosos y gobernantes, iban a rechazar al Mesías, algunos se iban a convertir, y en base a ese rechazo de Israel como nación del Mesías, entonces el Señor iba a dejar entrar a un grupo de gentiles, del cual hablaremos en el capítulo 11, donde habla de la plenitud de los gentiles que vendrán a la salvación, y cuando ese grupo se complete, que Dios ya sabe quiénes son, entonces Dios vuelve a tener trato con Israel como nación. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Yo tuve a bien a ponerle como tema, hermano, a estos versos, estos 10 versos que vamos a ver hoy, la ignorancia espiritual de Israel. La ignorancia espiritual de Israel. Y yo sé que para algunos esto podría sonar como una contradicción, porque tú piensas y dices, si hay un pueblo que conoce de Dios y que sabe de Dios y al cual Dios se le reveló de una manera privilegiada, es al pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que el pastor le ponga por título a estos versos la ignorancia espiritual de Israel? Pero ojo, que no estoy hablando de una ignorancia teórica. No estoy diciendo con esto que ellos no eran personas inteligentes o que no eran personas con gran capacidad de raciocinio o de pensamiento, sino que estamos hablando de una ignorancia espiritual por no haber podido discernir ni entender la venida del Mesías. Y prácticamente la razón principal, hermanos, que vamos a aprender hoy de la ignorancia espiritual de Israel estaba basada en que no eran salvos. O sea, eran religiosos, eran ritualistas, eran conocedores de mucha teoría. De hecho, no hay pueblo más religioso en el mundo que el pueblo de los judíos. No existe un pueblo más religioso que ellos. Pero ya aprendimos hasta aquí, después de 9 capítulos en Romanos, que ninguna de esas cosas que mencionamos salvan. Solo tenemos claro, la salvación no es por obras, la salvación es por gracia, para que nadie se gloríe. Entonces asumimos a veces erróneamente que por ser el pueblo de Dios o el pueblo de Israel en el tiempo en que vino el Mesías, ellos no eran ignorantes espiritualmente, pero lo vamos a ver porque eso es lo que Pablo nos enseña aquí. Entonces yo le voy a enseñar lo que la Biblia dice, no lo que yo pienso o lo que yo creo, sino lo que Pablo enseña aquí. La ignorancia estaba basada en que no eran salvos. Porque, hermanos, la única forma de tener un entendimiento sano y bíblico de quién es Dios es cuando nosotros tenemos comunión con el Señor por medio de Cristo, quien nos ha salvado. Porque claramente dice el Evangelio de Juan que el Padre nos lleva al Hijo y cuando venimos al Hijo, el Hijo no nos echa fuera. Y entonces verdaderamente cuando tenemos comunión con el Hijo es cuando verdaderamente tenemos comunión con el Padre. Vamos al verso 1 entonces. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Precisamente es de este verso de donde nosotros inmediatamente deducimos que Israel se está refiriendo a un grupo de religiosos, gobernantes y algunos de hecho eruditos, que por muy eruditos que eran en letra, no eran salvos. No eran salvos. Y Pablo, si usted se recuerda el capítulo 9, Pablo lo comenzó también abriendo su corazón y mostrando su preocupación por Israel.
El capítulo 10 lo inicia de la misma manera, como antes de yo comenzar a mostrarles la teología de la gracia, primero quiero abrir mi corazón. Abre su corazón como un judío que es y que ama a Israel, y entonces dice que el anhelo del corazón de él es que el pueblo de Israel conozca a Cristo, que venga a Cristo por fe, y dice que él está orando por esta situación. Y sabemos que es cierto que Pablo, cuando llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era ir a predicar ¿a dónde? A una sinagoga. Era lo primero que Pablo hacía. Cuando llegaba a una ciudad, iba a predicar a una sinagoga, porque él entendía que la salvación, el evangelio que él predicaba, era poder de Dios para salvación a los judíos primeramente y después a los griegos, dice ese verso, Romanos 1:16. Pero ¿qué pasaba? El patrón que siempre se observaba era el siguiente: Pablo era rechazado en la sinagoga y se volvía ¿a dónde? A los gentiles. Y los gentiles se convertían en masa a Cristo. En el capítulo 9 aprendimos que Pablo dice: a mí me invade un gran dolor y una profunda tristeza por los israelitas, por los judíos que son mis parientes según la carne. Pero al mismo tiempo sabemos que también a él le daba una profunda alegría que muchos gentiles se convirtieran al Señor. Dice: el anhelo de mi corazón. Pablo muestra su corazón. Ya había hablado de que había un dolor, una profunda tristeza en Romanos 9, 1 al 2, puede usted ver eso. Y él dice: mi oración es para salvación. Dijimos que hay otros dos personajes históricos que se preocupaban mucho por Israel. Uno era Jeremías, que constantemente, dice, estaba hasta llorando por el pueblo. Otro era Moisés, que intercedía constantemente por el pueblo. Pues amaban a Israel, y esto es lo mismo que está haciendo Pablo. Pablo no quiere que lo vean con prejuicios de decir Pablo es nuestro enemigo, sino que él está orando por ellos. ¿Y quién ora por ti? Alguien que te ama. ¿Quién ora por ti? Alguien que se preocupa por ti. ¿Quién ora por ti? Alguien que tiene un interés espiritual más que nada por ti. Uno de los más grandes favores, hermanos, que le podemos hacer a las personas, créame, es orar por ellos. Es una de las bendiciones más grandes cuando nosotros estamos orando por alguien. Y dice que la oración de él es para salvación. Es decir, cuando Pablo oraba, él decía: Señor, concede que puedan oír el evangelio. No sabemos, no estuvimos ahí en ese momento de intimidad que Pablo tenía con Dios orando por la salvación de los judíos, pero no tenemos que ser genios para deducir, ¿verdad?, que él estaba pidiendo que por favor, ¿se acuerda cuando ora y dice al Señor que se me abra puerta para la predicación? Porque él quiere predicar el evangelio, él quiere recorrer el mundo llevando el evangelio guiado por el Espíritu Santo a los lugares donde están los perdidos. Él ama a los perdidos. Y entre esos perdidos están los judíos, los israelitas, lo cual puede sonar contradictorio. ¿Cómo? ¿Están perdidos? Sí, están perdidos sin Cristo. Porque la Biblia es clara, que el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Aunque diga yo tengo al Padre, sí, dice yo tengo al Padre, pero es teoría, es ritualismo, es religión. El término que está usando acá Israel, dice que él está orando por Israel, incluye a todos los descendientes de Jacob. Hay una controversia actualmente de los judaizantes entre la casa de Jacob, que es la casa de Israel, le llaman ellos, y la casa de Judá. Y dicen, yo soy de la casa de Judá, yo soy de la casa de Israel. Pero aquí se está refiriendo a todos los descendientes de Jacob. Cuando volvieron de la cautividad babilónica, a Israel como región se le cambió el nombre, se le puso como nombre Judea. Por eso cuando usted lee los evangelios, en los evangelios está escrito eso, de que la región de Judea, y a todos los que vivían en esta área se les conocía como judíos, independientemente que no fueran de la tribu de Judá. Podían ser de alguna otra tribu, porque recuerde que hubo un remanente de gente que quedó cuando el imperio asirio llevó cautivo a las 10 tribus del norte. Hubo gente que quedó. Y hubo un momento en que hubo esa mezcla, pero se está refiriendo a todos. Solamente quería aclarar eso. Quiero aclarar también que frecuentemente yo uso la palabra judío para referirme a la incredulidad de los judíos o a la ignorancia de los judíos, pero no me refiero a todos los judíos. Me refiero a una cierta clase de judíos que eran la élite, que eran los gobernantes. Porque de hecho la iglesia cristiana en Jerusalén estaba compuesta ¿por qué? Por judíos. O sea, había una cantidad de personas que no rechazaron al Mesías y que creían en Cristo,
que se convirtieron a Cristo. Pero en el Evangelio de Juan, cada vez que Juan, el evangelista, usa el término judíos, que los judíos querían matar a Cristo, él está generalizando. Pero él no está diciendo que todos y cada uno de los judíos querían matar a Cristo. Entonces es en ese sentido que yo uso la palabra judío. Hay personas que no entienden esto y dicen, ay, eso es antisemitismo. No, simplemente son verdades que están en las Escrituras. Este era un pueblo muy religioso. En los tiempos en que Pablo escribe esto, los rabinos habían creado reglas extras para poder interpretar la palabra de Dios. Y circulaba un mito que decía que si tú no entendías los comentarios que los rabinos hacían de las Escrituras, tú no podías entender las Escrituras. Prácticamente, para poder entender las Escrituras, entender la Torá, tenías que primero leer los comentarios, las opiniones que los rabinos habían formulado, una especie de tradición rabínica para poder entender las Escrituras. Eran eruditos, hermano. Pablo fue formado a los pies de uno de los más grandes eruditos, el famoso rabino Gamaliel. Cuenta una historia que eran venerados a un punto que, no sé si esta historia fue real, pero esa es la historia que se cuenta, que en una ocasión venía el sumo sacerdote de haber ofrecido el sacrificio, la expiación, en el día de expiación, y un pueblo grande venía siguiendo al sacerdote porque, pues imagina, era un día muy importante, pero hubo un momento en que lo venían siguiendo y se cruzó por ahí un rabino y toda la gente dejó de seguir al sumo sacerdote y se fueron detrás del rabino. O sea, los rabinos despertaban una especie como de admiración, eran tenidos como personalidades prácticamente. Lamentablemente en cuestiones de fe estaban errados. En cuestiones de fe. Ya vamos a ver la cita más adelante, porque dice que siempre que se acercaban a la Torá o a la ley o a la palabra, lo hacían sin fe. ¿Se acuerda? Lo vimos el tema pasado. Vamos a ver el verso más adelante. En muchas cosas recibían mucha pleitesía y estaban errados. Gileel, un rabino de los tiempos de Cristo o más o menos contemporáneo de Cristo, enseñaba que un hombre se podía divorciar de su mujer por cualquier cosa. La otra escuela, la de Shammai, decía no es el divorcio, no se permite por ninguna circunstancia. Pero Gileel le enseñaba a sus seguidores, tú te puedes divorciar por cualquier cosa. Estaba errado. Es en este contexto que Cristo reprende a todos y les dice, no les anden llamando maestros ni les anden llamando padres, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y con esto Cristo no está diciendo en el contexto que no le llamemos maestro a alguien en la iglesia que es un maestro de Biblia, no. O sea, se refiere en el contexto de que los rabinos a los que se les rendía esa pleitesía y esa honra estaban errados en la fe. Los rabinos por lo general eran escribas, significa que estos rabinos, hermano, sabían hebreo. La mayor parte del pueblo, hay gente que no lo sabe, pero cuando los judíos fueron llevados cautivos en el 586 por Babilonia y estuvieron allá 70 años, la gente que volvió, la mayor gente que volvió, no hablaba hebreo, hablaba arameo. Ese idioma lo aprendieron en Babilonia. Hablaban arameo, pero estos escribas eran gente que no habían perdido el idioma, habían seguido estudiando hebreo y tenían una gran ventaja sobre el resto del pueblo porque se encargaban de interpretar las escrituras. Como las podían leer, las podían interpretar. Entonces eso generaba obviamente una admiración de parte del pueblo. ¿Por qué estoy abundando tanto en este tema? Bueno, porque esta clase que eran los eruditos en los tiempos en que Cristo vino y que se jactaban de ser amantes de la verdad, de perseguir la verdad, fueron los que cuando la verdad en carne y hueso se paró enfrente de ellos lo rechazaron. Porque estaban acercándose a la ley no por fe. Porque si se hubieran acercado a la ley por fe, ¿qué hubiera pasado? Hubieran aceptado a Cristo. Porque Cristo dijo, la ley da testimonio de mí. Y en Gálatas Pablo enseñó claramente que la ley era el layo que llevaba a los hijos solamente a Cristo. Eran ignorantes entonces de la voluntad de Dios. Mire lo que dice Hechos 3:17. Dice, mas ahora hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Lea el contexto, quise quitar los versos anteriores para no alargar el tema, pero lea el contexto y les está hablando a las personas que han rechazado a Cristo y les dice, ustedes lo han hecho por ignorancia, como también vuestros gobernantes.
Tú dirías, wow, ¿por ignorancia, en serio? Estas personas que eran tan estudiosos, tan eruditos, hasta la fecha, el día de hoy, en Israel, hay judíos que no trabajan, el gobierno los mantiene y se dedican día y noche prácticamente a estudiar la Torah, a memorizarla, a estarla recitando constantemente. Pero todo ese conocimiento es un conocimiento no según ciencia, según vamos a ver más adelante, sino meras letras. Hay mucha gente que es así, sabe mucho, pero cuando analiza su testimonio no cuadra con lo que sabe. Por eso yo les digo, hermanos, ustedes que se dedican a estudiar las Escrituras, si ustedes saben mucho, pero no acompañan su teología con un buen corazón, con un buen carácter cristiano, no sirve de nada. Lo hicieron por ignorancia, por incredulidad. Pablo mismo dijo que él había perseguido a la iglesia en ignorancia, por incredulidad. Miren lo que dice, está en 1 de Timoteo 1:13. Y habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. O sea que Pablo era un erudito, instruido a los pies de Gamaliel. Era un experto, hermano. Pablo era un teólogo muy profundo. Vemos sus escritos, la profundidad que tenía. Pero dos cosas, dice Pablo, que antes de él convertirse a Cristo, número uno, era incrédulo. Y número dos, era ignorante. La Biblia, si usted ve la Biblia habla muchísimo de la ignorancia de Israel. Lea el Salmo 73, lea al profeta Ezequiel, lea a los profetas menores. Usted va a ver cómo constantemente Dios los está acusando. Lea a Isaías, les dice que el asno conoce el pesebre de su señor y el buey conoce a su amo, mas mi pueblo no me conoce a mí. Y el más famoso, ¿qué le parece Oseas 4:6? ¿Se acuerda de ese pasaje? Yo creo que todos lo sabemos de memoria. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Es solamente una cita de infinidad de citas en donde la Biblia habla de la ignorancia de Israel. Pablo oraba por la salvación de los israelitas. Ahora, acuérdese que de acuerdo a la doctrina de la elección, Pablo ya sabía que Dios tiene misericordia del que él quiere, y al que él quiere endurecer, endurece, ¿verdad? Pero aún así oraba. Porque nuestro trabajo, hermano, de nosotros los predicadores es orar por las almas y predicarles el evangelio, no elegir a las personas. Porque hay una parte de la doctrina de la elección que lo han llevado al extremo y dicen, bueno, si la doctrina de la elección es bíblica, entonces ¿para qué oramos? ¿Para qué evangelizamos? ¿Qué tal si Dios no los eligió? Es que ese no es tu trabajo. El que elige es Él porque Él es soberano, pero tu trabajo es predicar el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Y orar por todas las almas, por si el Señor les concede el arrepentimiento en su gracia según su sabiduría. Este extremo de la doctrina de la elección se le conoce como fatalismo. El fatalista es el que dice, yo creo en la doctrina de la elección, Dios va a salvar a los que Él quiera, porque Él es soberano y no va a perder a nadie de los que Él ha elegido, así que yo no voy a hacer nada. Y alguien diría, pero sí tiene lógica. Sí, pero entonces estás faltando ¿a qué? A que Dios te manda que prediques. Tú tienes que hacer tu trabajo porque Dios te manda que prediques el evangelio, que anuncies las buenas de salvación a toda criatura y que oremos por los perdidos. Pablo dice que por amor a los perdidos está dispuesto a soportarlo todo y a ir a predicar el evangelio a muchos lugares. Cuando iba a ir a Jerusalén, ¿qué le dijeron? No vayas porque te esperan prisiones, te esperan cárceles. Él dijo, ¿qué hacen atormentando mi alma? Yo voy a ir porque había un amor por los perdidos. Él no dijo, bueno, si ya los elegidos en Jerusalén se van a salvar de todos modos y aparte allá me van a maltratar, yo no voy. No, él fue porque era un siervo de Dios que tenía que cumplir con la voluntad del Señor. Verso 2, Romanos 10:2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo mismo da testimonio del celo de ellos. Es decir, Pablo dice, a mí me consta que ellos son muy celosos en este asunto. ¿Cómo era Pablo? Pablo era súper celoso también. Mire lo que dice en Gálatas 1:14. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación.
siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Es decir, Pablo era más celoso que las personas de las que él está dando testimonio que son celosos. La Nueva Traducción Viviente dice de Romanos 10:2 de la siguiente forma, que tenían mucho entusiasmo. En lugar de usar la palabra celo, usa la palabra entusiasmo. Pero si usted lo lee en su casa, Romanos 10:2 en la Nueva Traducción Viviente dice que era un fervor mal encausado. Es decir, sí, eran dedicados, hermano, eran diligentes cuando se trataba de cumplir la letra de la ley. Hacían grandes viajes, peregrinajes, y usted sabe las prescripciones de la ley que ellos cumplían de diezmar la menta, el eneldo. Eran cuidadosos en todos esos aspectos. Pero dice que era un fervor, en la Nueva Traducción Viviente, mal encausado. Eran muy entregados cuando se trataba de cosas religiosas. Pero ¿sabe qué no había? Un temor reverente a la santidad de Dios. Como lo sabemos, porque la Biblia está llena de testimonios en el Evangelio que a ellos les gustaba recibir la gloria de los hombres, buscar el elogio de los hombres, orar en las esquinas donde la gente los pudiera ver. Por eso en ese contexto es que Cristo dice, yo gloria de hombres no recibo, porque ellos sí tenían en poco la santidad de Dios. ¿Usted cree que el hecho de que Pablo haya sido más celoso que ellos y que los aventajaba a ellos lo hacía una buena persona? Claro que no. ¿Cómo era Pablo antes de convertirse al Señor? Un injuriador, ahí lo dice, un perseguidor de la iglesia, consentía en la muerte de Esteban cuando Esteban era inocente. Pablo era un inconverso, celoso, aventajaba a los judíos en muchas cosas y rituales, pero no era un hijo de Dios. Hay muchas personas así, hermano, muy religiosos, que creen que por su religión o por sus obras van a ser salvados o que eso les da un cierto estándar de piedad. Yo me recuerdo cuando estaba en la adolescencia que en la colonia donde vivíamos allá en México, había un hombre que era el rezador oficial de los funerales. No sé si el hermano Pablo se acuerda. Era el rezador oficial de los funerales. Y cuando rezaba en los funerales bajaba a todos los santos y a todas las torres, torre de David, torre de marfil, torres gemelas. Pero ese señor, hermano, era una persona tan maldiciente, tan amargado que se hizo tradición cuando alguien se portaba de forma amargada compararlo con él. Decían, ya tú pareces fulano, andas de cascarrabias como fulano, porque así era su forma de ser de él. Pero quien lo viera rezar decía, wow. Por cierto, en el funeral siempre al final acababa borrachito, ya sin saber qué pasó. Porque hay muchas personas, hermano, que hacen muchas cosas, pero no conforme a ciencia. Y esta ciencia aquí no habla de la ciencia que nosotros conocemos aquí, sino de un conocimiento de Dios, a eso se refiere aquí. En la Biblia hay una comparación entre la falsa ciencia y la ciencia verdadera. Y la ciencia verdadera, dice la Biblia, que es conocer al Señor. Jeremías 9, 23, 24. Alabes en esto el sabio, alabes en esto el rico y el poderoso. No en su poder, no en su riqueza, no en su sabiduría, sino en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Entonces esa es la verdadera ciencia en la Escritura. Y esta era la ciencia que a ellos les faltaba. Conocer a Dios personalmente por medio de una relación personal, valga la redundancia, basada en su salvación. No podían tener esa relación. ¿Por qué? Porque no eran salvos. Por eso Pablo está orando para que sean salvos. Porque no eran salvos. Con esto, repito, no estamos diciendo, hermanos, que son ignorantes, ¿verdad? De hecho, los judíos son de los que producen más genios. De cuando en cuando surgen genios que por lo general son judíos. Dos de los hombres más inteligentes de esta era son judíos, Ben Shapiro y Jordan Peterson. Son judíos, pero no creen en Cristo. Y según la Biblia, no tienen un celo conforme a ciencia de Cristo ni de Dios. Estamos leyendo un libro en la clase de interpretación bíblica que estamos tomando. Y el libro que estamos leyendo cuenta una historia, cita a un autor que se llama, a ver si pronuncio bien el nombre porque es raro, Jack Kuhaschek.
Y dice que este hombre es un profesor de Biblia que fue a estudiar a Israel, fue a estudiar allá en el seminario, y conoció a un judío que le dijo que él conocía todo el Antiguo Testamento de memoria en hebreo. Entonces se quedó sorprendido este hermano. Wow, ¿conoces el Antiguo Testamento de memoria en hebreo? Sí. Bueno, dame una demostración de que esto es verdad. Esta historia está en el libro Applying the Bible, en ese libro está la historia. Y entonces hizo una cita y con Biblia en mano, con Tanaj en mano, con Antiguo Testamento en hebreo en mano, comenzó a comparar lo que él iba diciendo. Y bueno, después de 2 horas comprobó que letra por letra todo estaba bien. Se quedó sorprendido. Pero nada lo preparó para la declaración de este judío. Y es que le dijo, ¿qué crees? Yo soy ateo. Cualquiera que tú veas que conoce al Antiguo Testamento de memoria, tú dices, es un santo, ¿no? Es un santo. Tiene una memoria prodigiosa que solo Dios se la pudo haber iluminado así. Pero la declaración de este hombre fue, soy ateo. O sea, por deporte o por alguna razón aprendió el Antiguo Testamento de memoria, pero no cree que exista realmente Dios. Para él sabe el Antiguo Testamento como si fuera un libro de fantasía, ¿no? De cuentos de hadas. Porque no creen en Dios, no creen en Dios. ¿Cuál es la moraleja, hermanos, de esta historia? Yo creo que nos aplica a nosotros, y es que podemos saber mucho y podemos memorizar muchos versículos, pero tenemos que analizar realmente en nuestro corazón también nuestra fe. Yo le doy un consejo, siempre lea las Escrituras, pero nunca deje de orar. Aquellos que les gusta leer muchos libros, yo leo muchos libros, eso es bueno, y hay libros muy buenos cristianos. Pero nunca deje de orar. Porque si no, lo único que nos convertimos es en enciclopedias bíblicas andantes, pero sin relación con Dios. Ese era el problema de los judíos. Conocían mucho según teoría, pero lamentablemente su conocimiento teórico era profundo, pero su conocimiento espiritual del carácter de Dios y de quién es Dios era superficial. Agustín decía que la oración y la lectura de la palabra son como inhalar y exhalar. Si no las haces las dos te mueres, ¿verdad? Inhalas, exhalas. Si haces una sola te mueres. Y él dice, Agustín, que es uno de los cristianos apologetas del siglo II, siglo III, dice, si no haces las dos de leer las Escrituras, meditar en ellas y orar, no tendrás una vida espiritual saludable. Así que cuidado, cristianos. Cuidado. Verso 3. Dice, aquí Pablo explica el porqué de su ignorancia. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. De aquí en adelante, este verso 3 hasta el 8, Pablo hace un contraste entre 2 tipos de justicia. Ponga atención, 2 tipos de justicia. El primer tipo de justicia es la justicia que Dios le imparte a los que vienen a Cristo en fe. Y Dios los declara justos. Ese es el primer tipo de justicia que hace el contraste aquí Pablo. El segundo tipo de justicia es la justicia propia que las personas quieren lograr por medio de su estricta observancia y apegamiento meticuloso a la ley. Y entonces aquí es donde Pablo comienza a elaborar estas 2 justicias, cómo es una, cómo es otra. Y nosotros ya sabemos que la justicia correcta es la de Dios, la cual obtenemos por nuestra fe en Cristo Jesús, que es cuando somos declarados justos delante del Señor. Dice que ignorando la justicia de Dios, el atributo que ignoraban era el atributo de la justicia de Dios. El atributo de la justicia de Dios está relacionado con un atributo muy importante de Dios, que es la santidad de Dios. Y si nosotros nos acercamos a Dios irreverentemente, sin tener en una alta estima la santidad de Dios, nuestra vida espiritual no realmente es agradable, hermano, al Señor. Porque nos acercamos a veces hasta irreverentemente al Señor. Se ve hasta en la forma en que oramos. Cómo una persona ora, tú te das cuenta si sabe quién es Dios. Hay personas que no saben quién es Dios, que Dios es un Dios santo y se acercan a Él como cualquier cosa. No, pues aquí vengo vos a pedirte, ya sabes. No, cuando
una de las cosas que produce en nosotros, hermano, un gran temor reverente es entender la santidad de Dios. Le pasó a Jeremías, ¿se acuerda? Perdón, Isaías. Se me cruzó el profeta. Isaías, ¿qué dijo? Kadosh, 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 santo, santo, santo. ¿Y qué hizo? Dice, cuando él vio la santidad de Dios, él dijo, yo soy pecador. Soy un hombre que vive en medio de un pueblo con labios inmundos. No soy digno. ¿Y qué hizo el Señor? Lo santificó. Lo santificó. Le dijo, te pasamos carbones encendidos en tu boca, has sido justificado y ahora tú irás a hacer la obra por la cual yo te enviaré. Lo vemos en Pedro. ¿Cómo cayó Pedro ante Cristo cuando vio que Cristo, hermano, tenía ese poder que solamente Dios tiene? Se dice en la Biblia que cayó de rodillas y dijo, apártate de mí porque soy pecador. Una de las formas de descubrir, hermano, la dimensión real de nuestra pecaminosidad es conocer más la santidad de Dios. Mucha gente no entiende esto y por eso su vida no se cuadra a las Escrituras. Dios es un Dios santo, hermanos. Aborrece el pecado. Es un Dios airado. La Biblia dice que está airado todo el tiempo contra el impío. Si nosotros entendemos esto, hermano, créame que nuestra vida, hasta todo lo que hablamos, lo que pensamos, vamos a comenzar a encuadrarlo a Dios, las decisiones que tomamos. Y vamos a estar en bendición, hermano, porque la obediencia al Señor produce esa bendición. Ignorando pues la santidad de Dios, la justicia de Dios, procuraron establecer su propia justicia y no se sujetaron a la justicia de Dios. ¿Cuál fue su propia justicia? Somos descendientes de Abraham, estamos circuncidados, tratamos de observar la ley y la Torah. Y cuando ellos hicieron eso, eso fue su fracaso, porque eso les produjo orgullo y en ese orgullo rechazaron al Mesías. Porque el mensaje del Mesías les decía, todo eso que hacen no sirve si no tienen a Cristo. Y eso produjo la reacción violenta que ellos tuvieron. Se autojustificaban y el que se autojustifica piensa que no necesita un Salvador. Si yo lo logré, yo me puedo justificar. Verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo para justicia. Algunos tuercen este verso y dicen que prácticamente cuando nosotros nos volvemos cristianos es entonces que tenemos que guardar la ley. Ahora te volviste cristiano, guarda la ley, observa Torah. No, claramente el versículo lo dice al final. Es que el mismo verso tiene la respuesta. Por eso es bien importante comparar escritura con escritura. El mismo verso tiene la respuesta. Para justicia a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. ¿Quién creyó? Génesis 15:6. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Este verso no habla de que ahora nosotros tenemos que estar preocupados entonces por guardar la ley, como si la salvación que Cristo logró en la cruz no estuviera completa, sino que ahora nosotros tenemos que completarla. Esta es una doctrina tan sencilla pero tan difícil de entender. Hermanos, ¿alguno de ustedes cree que Cristo no lo salvó completamente en la cruz? O sea, es increíble que alguien llegara a pensar eso. No, Cristo no me salvó completamente en la cruz. Hay un porcentaje que me toca ahora completar a mí, por favor. Eso contradice completamente la gracia, el carácter de Dios, la justicia de Dios, porque nadie se puede justificar ante un Dios santo si no es Él el que justifica al pecador. El estándar de justicia que Dios establece no puede ser logrado por los hombres a menos que Dios lo conceda. ¿Y cuál es ese estándar? Ese estándar es Cristo. Los judíos no entendieron, ellos tratando de lograr su propio estándar de justicia, no entendieron que Cristo era la provisión para lograr el estándar que Dios demandaba. Para justicia a todo aquel que cree. Abraham fue justificado 400 años antes de que existiera la ley, por lo menos 13 años antes de haber sido circuncidado, porque se acuerda que él fue circuncidado después cuando nació. 13 años tenía Ismael cuando Abraham fue justificado. Él tenía 99 años cuando fue justificado, tenía Abraham. Y él ya había sido, cuando se circuncidó tenía 99 años. Él había sido justificado años antes y después obedeció estas cosas que Dios le mandó, pero él era salvo. Romanos es la epístola que trata sobre la justificación
por fe solamente, y es imposible, por lo tanto, que Pablo se esté contradiciendo en el verso 4, diciendo que el fin de la ley es Cristo, en el sentido de que ahora Cristo te va a llevar a la ley. Verso 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Aquí sigue el contraste entre los dos tipos de justicia. Y primero comienza a hablar por la supuesta justicia que los judíos lograban guardando la ley. Estos versos son complejos, pero hay una ley, hermano, en la interpretación, en la hermenéutica, que es que cuando nosotros llegamos a un verso no tan claro, tenemos que buscar en toda la Biblia para ver si hay versos más claros que nos aclaran esos versos que no están tan claros. ¿Entendió? Bueno, la idea es esa. Y este verso, hermano, lo que quiere decir prácticamente es que aunque hipotéticamente alguien se hubiera jactado de tratar de cumplir todo lo que la ley requería, eso era imposible. Eso es lo que este verso quiere decir. Que era imposible guardar. Alguien puede decir, no, pero ahí dice que si yo guardo toda la ley, yo me podría salvar. El detalle es que la Biblia en general nos dice que eso es imposible. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, si tú quieres obtener tu justicia por la ley, hay un requisito: tienes que guardar todos y cada uno de los mandamientos, por muy grande que sea o por muy pequeño que sea. Pastor, ¿dónde está eso? Santiago 2:10, ahí está. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto, se hace responsable de todos. No traje el contexto de los versos, pero en el contexto de los versos dice: porque el mismo que dijo un mandamiento X, también dijo el mandamiento Y. Es decir, en el momento en que tú quebrantas un mandamiento, sea grande o sea pequeño, en realidad estás desobedeciendo al que dio a ambos mandamientos, a Dios, y por lo tanto estás pecando contra Él, contra Dios. Una ilustración para entender Santiago 2:10 podría ser la siguiente. Y sería que una persona hipotéticamente, porque es imposible, que una persona hipotéticamente guardara todos los mandamientos, pero un día quebrantara un pequeño mandamiento. Y a esa persona, Santiago la está ubicando en el mismo nivel con una persona que nunca guarda ningún mandamiento y que quebranta todos los mandamientos todos los días. Así es la comparación que Santiago está haciendo. Santiago dice, hermano Marvin, perdón que te voy a usar de ejemplo, hermano Joel. Su posición. Nuestro hermano Marvin dice: yo he guardado toda la ley, y sí es cierto, un día quebranté uno pequeño, pero fue una vez y fue uno pequeño. Y hermano Joel, perdóname que te use en este caso. Y nuestro hermano Joel dice: no, yo los he quebrantado todos los días. Santiago dice que ambos son iguales ante Dios. Ambos son iguales de pecadores ante Dios. No, pero es que eso no es justo, porque Marvin ha guardado todos y solamente quebrantó uno un día. Sí, pero es que esa no es la justicia que Dios está demandando. La justicia que Dios está demandando es que nosotros seamos justos en Cristo, por nuestra fe. Estos versos de estar bajo maldición por tratar de guardar la ley resultaban muy chocantes en el contexto histórico en que se dijeron. Chocantes, porque el pueblo tenía a los escribas, a los rabinos, a los fariseos, a los saduceos y a otros religiosos como gente piadosa. Y ahora Pablo les está diciendo que no, que lo que están es bajo maldición. Entonces resultaba un mensaje bastante chocante cuando ellos oían eso. Como nosotros los piadosos, los que nos esforzamos por guardar la ley, ¿estamos bajo maldición? Sí, les dice el Evangelio. Enseña eso. Había mucho orgullo, ya lo hemos hablado, pero por ejemplo, uno de los varios mitos que circulaban era que aún el judío, para ellos el judío era el favorito de Dios, y aún el judío más réprobo era más aceptado ante Dios que el gentil más íntegro. Ellos tenían un dicho de que si toda la raza humana se formara ante Dios, primero iban a estar todos los judíos. No importa qué malvado sería un judío, primero iba a estar todos los judíos. Y decían, bueno, por ahí quizás después del último judío en la fila se encuentre Rahab y Ruth, estas gentiles que llegaron a ser parte del pueblo, porque estuvieron dentro de alguna forma, nosotros sabemos, en la ascendencia de Cristo.
Otro mito fantasioso que circulaba era que Abraham se sentaba a la puerta del infierno y cuando supuestamente venía un judío, es un mito fantasioso obviamente, y estaba circuncidado, le decía, no, tú no perteneces aquí, porque ningún judío circuncidado puede entrar al infierno. Y todas estas cosas provocaban que subliminalmente se creara entonces una dependencia grande de estos rituales. Versos 6 y 7. Dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Aquí lo que Pablo hace es algo que se llama personificación y dice que es como si la justicia que es por fe, porque recuerden que estamos hablando de dos justicias, la justicia habla y la justicia dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Y está difícil estos versos, si tú los tratas de interpretar sin ir a la referencia cruzada de dónde sacó esto Pablo, nunca los vas a interpretar. Te vas a poner a divagar y a inventar. Pero ahí las Biblias tienen referencia cruzada de qué cita está dando Pablo. Entonces vamos a verla porque está en Deuteronomio 30, 12 al 14. Esto es lo que Pablo está citando. Dice, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? ¿Cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Usted lo puede leer todo en casa, pero yo se lo cuento así rapidito. En el contexto, Pablo está llamando a Israel al arrepentimiento porque ya está cerrando Deuteronomio, prácticamente está acabando los 5 libros de la ley y ellos nunca guardaron la ley. En todo la peregrinaje de 40 años, ellos quebrantaron constantemente la ley. En el contexto, Dios les dice, llegará el día en que yo circuncidaré su corazón. Y cuando su corazón sea circuncidado, entonces yo los voy a bendecir, yo los voy a restaurar y entonces mis mandamientos no serán difíciles de que ustedes los cumplan. Pero no basado en que su circuncisión física les ayudó todos estos años, sino basado en que yo circuncidaré su corazón. Y cuando la Biblia habla de la circuncisión del corazón, ¿a qué se refiere? Se refiere a creer en Cristo, se refiere a nacer de nuevo, a venir en fe al Señor. Ahora vamos a Romanos para entender el contexto en que Pablo lo está citando y prácticamente lo que Pablo quiere decir es que la salvación no está lejos. Les está diciendo, no tienen que ir al cielo a buscarla, no tienen que ir al abismo a buscarla, simplemente crean este mensaje de fe que nosotros les predicamos. El mensaje de fe es que crean en Cristo, que Él murió por ustedes en la cruz del Calvario, que si ustedes creen, según avancemos en los otros capítulos, lo creen aquí, lo confiesan aquí, serán ¿qué? Salvos. Eso es lo que les está diciendo. No es demasiado complicado el mensaje que yo les estoy presentando. Es lo que Pablo está queriendo decir con esto de que, ok Pablo, ante tu mensaje, ¿qué hacemos? ¿Subimos al cielo para ir a traer a Cristo? ¿Vamos al abismo para traer arriba a Cristo? Dicen, no, tranquilos. Está cerca, aquí está el mensaje, aquí está la palabra, para que ustedes crean. Vea el verso 8, nos confirma esta interpretación. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Sigue citando Deuteronomio 30, 12 al 14. Que eso es lo que dice, está cerca el mensaje. En tu boca y en tu corazón. Por eso en el verso 9 y 10 sigue hablando de la boca y del corazón. Porque se trata de un entendimiento en fe en el corazón de nacer de nuevo y de asentir con nuestros labios la confesión. Pero ya voy a aclarar eso de la confesión, ¿no? De que nos ponemos a repetir a todo el mundo ya porque repitió. No, ahorita vamos a aclarar eso. Porque eso también tiene un contexto sano y cuando se abusa es donde salen todas esas herejías, hermano. La palabra de Dios, pregunta, ¿por qué le dio Dios su palabra a Israel? Bueno, se la dio por gracia, ellos no la merecían. ¿Qué se acuerda cuando bajó con las tablas de la ley? ¿Qué estaban haciendo? Adorando un becerro. Dios los perdonó, mató 3,000, perdonó a los demás por gracia. Le dijo a Moisés, sube otra vez o escribe otra vez las cosas por gracia, no la merecían. Esperando Dios que ellos siempre se acercaran a su palabra con fe, las dos cosas. Dios dice, yo les doy mi palabra por gracia, acérquense a mi palabra con fe. No meramente por las obras de la letra.
Romanos 9:32, ahí está la aclaración, léalo conmigo. ¿Por qué? La respuesta dice que ¿por qué los judíos no alcanzaron la justicia? Ese es el contexto. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Siempre que trataban de cumplir un mandamiento, no había fe. Era, yo salgo del paso, yo cumplo con este requisito. Y eso hizo que ellos ignoraran bastante el carácter de Dios. Estaba leyendo Lucas esta semana y cuando van a presentar a Jesús al templo, está ahí este anciano Simeón y cuando él ora por Jesús, él dice, este será alguien que levantará muchos y piedra de tropiezo para muchos. Y en su luz hallarán resplandor los gentiles. Y está profetizando esto, que los judíos iban a tropezar en Cristo porque siempre que se acercaban a la ley no lo hacían con fe. No lo hacían con fe, con devoción, entendiendo el carácter de Dios. Para ser salvos, hermanos, se necesita fe. Es imposible, la Biblia dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué produce la fe? Bueno, la fe es la que produce las obras. Ellos tenían obras, pero no tenían ¿qué? Fe. De eso trata Santiago, ¿verdad? Que realmente no es una contradicción de lo que está diciendo Pablo, sino una aclaración. Una aclaración de que, ok, tú que dices que tienes fe, ¿dónde están tus obras? Pero no porque las obras salven, sino porque las obras son de beneficio cuando realmente vienen de fe, no cuando vienen solamente de la mera obra, como dice ahí Romanos 9:32. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Crean en Cristo, crean en su evangelio, crean en Él, que Él es el Hijo de Dios. Quiero aclarar que aquí no se refiere al famoso movimiento de palabra de fe, ¿no? Ustedes saben que hay un movimiento hereje que se llama el movimiento de palabra de fe, que consiste en decláralo, decrétalo, proclámalo y recíbelo. Esto no lo estoy inventando yo, esto está en los anales de la historia de las herejías, vaya, investíguelo. Dice, no, nosotros hablamos en fe y somos el movimiento de la palabra de fe. No, simplemente el mensaje de palabra de fe quiere decir anunciar el evangelio a toda criatura para que aquel que crea en Cristo por medio de la fe pueda ser ¿qué? Salvo. Eso es todo. Pero no se refiere a ese famoso movimiento que le llaman the Word of Faith Movement. Eso no es. Verso 9. Verso 9, Romanos 10:9. Dice así, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora aquí, hermano, cuando dice que si confesares con tu boca, este verso no quiere decir que nuestra mera confesión tiene un poder místico que produce salvación. Entendamos eso. Porque si no entendemos esto, entonces, de aquí es donde sacan los famosos, aquel evangelista que decía, yo lo único que necesito con alguien para convertirlo es estar 15 minutos con él terapeándolo y yo logro que se convierta. ¿Se acuerda que comentamos eso? Bueno, la gente que entiende este pasaje así creen que con poner a repetir a un incrédulo que no conoce al Cristo de la Biblia, con el hecho de repetir la oración, ya nació de nuevo. Y ¿por qué se crea esta confusión? Porque Pablo aquí en el verso 9 invierte el orden de los factores, pero en el verso 10 él aclara el orden. Porque aquí primero está poniendo la confesión y después está poniendo la fe en el corazón. Pero cuando lleguemos al verso 10 vamos a ver que Pablo pone esto en contexto y dice, no, es que primero es del corazón y después se confiesa con la boca. Lo vamos a ver ahí cuando lleguemos. Pero mientras tanto analicemos dos cosas que el verso 9 dice que son muy importantes para nuestra salvación. Y es... Número 1, creer que Jesús es el Señor. O sea, no se puede ser salvo si tú no crees que Jesús es el Señor. En el pasado alguien me preguntó, ¿es importante, pastor, la doctrina de la deidad de Cristo para ser salvo? ¿Qué tal si yo simplemente lo honro y le doy gloria porque Dios quiere que yo le dé gloria, pero yo en mi corazón creo que Él no es Dios? Aquí dice claramente que es necesario confesar que Jesús es el Señor. ¿De dónde salió esa palabra en español Señor? De la palabra griega kurios. ¿Y de dónde salió esa palabra griega kurios? De la palabra hebrea Yahweh. Por eso cuando nuestras Biblias traducen la palabra Señor,
nosotros entendemos que se refiere a Dios, creador, soberano, Dios eterno, y todos los atributos de Dios. La doctrina de la deidad de Cristo es importante para la salvación, porque los mormones creen en Cristo, pero no creen que es Dios. Creen que Él es uno de millones de dioses. Los testigos de Jehová creen en Cristo, pero creen que solamente es un profeta más. ¿Sí? Entonces es bien importante esta doctrina de creer que Él es Dios. ¿Pero es suficiente? Claro que no, porque los demonios saben que Cristo es Dios y no son salvos. Entonces se refiere a un creer más allá de teoría. Sí, entiendo que Él es Dios, pero también se refiere a un creer de depositar plenamente mi confianza en Él para mi salvación. Depositar plenamente mi confianza en Él para salvación. Los católicos creen que Cristo es Dios, pero ellos creen que la salvación es por obras también. ¿Sí ve? Entonces no es el Cristo de las Escrituras. Y los demonios saben que Cristo es Dios. ¿Se acuerda de aquel demonio que le dice: yo ya sé tú quién eres, tú eres el Hijo del bendito, has venido a atormentarme antes de tiempo? Tenían más discernimiento que muchos cristianos. C.S. Lewis, este teólogo ateo que se convirtió al evangelio, planteó tres posibilidades. Él dijo: Jesús o era un loco, porque solamente un loco puede decir yo soy Dios, o era un mentiroso, porque pues solamente un mentiroso experto en mentiras puede andar diciendo tantas mentiras, o era Dios. Y cuando vamos al testimonio de los evangelios nos damos cuenta que no era un loco, nos damos cuenta que no era un mentiroso. Entonces, ¿qué opción nos queda? Dice C.S. Lewis, la opción de que es Dios. Decía, puedes, si quieres, pensar lo que quieras de Él, odiarlo, maldecirlo, decía él, si quieres, o caer a sus pies postrado y decirle: tú eres el Señor. Wow. Y otra doctrina muy importante en este proceso de la fe bíblica es creer que Dios le levantó de los muertos. Hay verdades impresionantes sobre Cristo, ¿verdad? Nacimiento virginal, primeramente profetizado, años antes por los profetas, miles de años antes profetizado. Y luego con su nacimiento y con su vida cumpliendo cada una de las profecías. Un nacimiento virginal, verdades asombrosas, con poder extraordinario para resucitar muertos, caminar sobre las aguas, morir crucificado. Todas esas verdades son muy importantes. Pero ¿por qué Pablo cita la verdad de que resucitó de entre los muertos? Y la razón es porque este tema de la resurrección era lo que validaba su ministerio. Porque en la resurrección de Cristo fue el amén del Padre a decir: este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia, a Él oíd. Todo lo que Él hizo en sus años de ministerio y todo lo que Él habló es la verdad. Fue la corona de su ministerio. Los ateos han postulado la teoría de que si un día pudieran refutar la doctrina de la resurrección, el evangelio, el cristianismo dejaría de existir. Y es cierto, Pablo dijo eso en Corintios 15, 1 Corintios 15, Pablo dijo eso. Pablo dijo: si la resurrección no existe, somos los más dignos de conmiseración, somos miserables. Y entonces los ateos, entendiendo eso, se han dedicado por años a tratar de refutar la resurrección de Cristo, y lo que ha pasado es que muchos en el intento han caído, como dijo C.S. Lewis, a los pies de Él y han dicho: tú eres el Señor. Hay una movie muy buena que se llama The Case of Christ, creo, el caso de Cristo. Es que trata de eso, basada en un caso real. Un periodista, usando técnicas de periodismo y de investigación, decidió investigar si realmente había peso histórico de que Cristo resucitó. Lo hizo con el propósito de sacar a su esposa del cristianismo, porque su esposa se había convertido y acabó convertido él. Está en Netflix, creo, The Case of Christ. Véanla, está muy buena, es inspiradora. Está basada en un caso real. El hombre ahora es un pastor, creo, en Texas. Entonces, dos cosas aquí importantes: Cristo es el Señor, Cristo es Dios, y se levantó, resucitó de entre los muertos. Verso 10. Aquí es donde Pablo invierte lo que dijo en el verso 9. Que en el verso 9 dijo que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Mire cómo dice acá: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces aclaremos que toda persona que repita una oración no es justificada por la mera oración.
¿Por qué? Porque aquí dice claramente que con el corazón se cree para justicia. Es decir, es la fe la que justifica. Es la fe la que justifica. Muchos evangelistas han abusado de este tema de la famosa oración del pecador arrepentido, que no aparece en ninguna parte de la Biblia. La han sacado mal, han sacado de contexto estos versos y de ahí la han inventado, pero eso no existe. Eso no existe en las escrituras. Con esto no estoy diciendo que alguien no la haga, pero procuremos que la haga después de que haya creído en el corazón para justicia, después de haber sido expuesto exhaustivamente lo más que podamos al evangelio, a las buenas nuevas de salvación. Por eso usted no me va a ver así a mí afanado. A ver, hermanos, ¿quién va a pasar hoy a aceptar a Cristo? Que no es así. No es así, hermanos. La conversión viene al oír el evangelio. Claro, alguien puede pasar a hacer una profesión pública de fe, pero lo que queremos es que haya entendido que el otro día una persona me llamó y me dijo que quería pues entregar su vida al Señor. Y yo le dije, no me puse como eufórico, gloria a Dios, hermano, qué bueno que reaccionó, el coronavirus lo está presionando para que usted acepte a Cristo. Hermano, escuche, el miedo a las plagas, el miedo al coronavirus, el miedo a los problemas no crea conversiones. Las conversiones se crean cuando las personas son expuestos al evangelio y entienden que el Cristo de la Biblia les dice: si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Eso es lo que produce las conversiones. Entonces le dije a este hombre, le digo, hermano, ya calculó bien el costo. Le digo, ¿está seguro de lo que usted me está diciendo? Ya calculó. Me dice, ¿a qué se refiere? Le digo, bueno, la Biblia enseña que si tú vas a ir a una guerra contra alguien que viene con 20,000 soldados y tú llevas 10,000, que mejor le mandes un comité con una banderita blanca y le pidas la paz. Y me dice, ¿qué es eso? Esa parábola habla de salvación, aunque usted no lo crea, a eso se refiere esa parábola. Y eso quiere decir que no se trata de emocionarse y tomar decisiones a la ligera, de que yo quiero ser cristiano. No es así. Tienes que saber que vas a ser aborrecido, que vas a ser odiado, que la mayor parte de tus amigos ya no te van a querer, que quizás la misma familia o el padre te va a desheredar, que quizás, por ejemplo, si vives en Salt, Utah, donde trabajas en una empresa mormona, convertirte a Cristo implica perder el trabajo. Pues estoy diciendo la verdad, porque es un estado mormón. Así que tu jefe mormón lo más seguro es que te despida. Entonces, en ese contexto es que Cristo dice que prácticamente nosotros tomemos nuestra cruz. Y sí, le expliqué el evangelio, me tomé como 15, 20 minutos explicándole el evangelio. Claro, no le dije no lo haga, ¿verdad? Porque pues yo no soy el Espíritu Santo. Pero después de explicarle el evangelio, como que él lo hizo con un mayor entendimiento. Y oré por él, no lo puse a repetir una oración, oré por él. Le dije, hermano, si usted ha creído en su corazón, usted es salvo. Lo que hacen los evangelistas es, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Levantan la mano 100, pasan los 100, se anotan en una tarjetita. Hermanos, se convirtieron 100. Ay, ¿que tú conoces el corazón o qué? ¿Cómo no sabes si 99 hicieron la oración solamente porque tienen un montón de problemas y creen que Cristo es su salvavidas? Pónganlos en la lista de miembros. No son cristianos. Después hay un montón de problemas con ellos porque no son cristianos. Se cree, dice, en el corazón y luego se confiesa. ¿En qué contexto? Aquí la palabra habla confesar, hermano, en este contexto. En el contexto de que el Padre está diciendo, este es el Mesías, porque acuérdense que Pablo le está presentando a los judíos, ¿quién? Al Mesías, al que ellos han rechazado. En ese contexto, el Padre está diciendo, este es mi Hijo, este es el que yo envié, este es el Mesías. Y cuando tú lo confiesas, tú dices amén al Padre. Tú dices amén. Amén, lo confieso. Lo que tú dices, lo que tú enseñas sobre tu Hijo, que tú nos enviaste, amén, yo lo creo. ¿Pero por qué? Porque se creyó en el corazón para justicia. Y el punto aquí es, escuche, bien importante, solo la persona que crea en Cristo es entonces justificado. Eso es lo que enseña este pasaje. Solo la persona que crea en Cristo es verdaderamente justificado, y todo aquel que se quiera justificar por sus obras ignora el carácter de Dios, no sabe quién es Dios, no entiende el evangelio. La justicia habla de lo que llegamos a hacer en Cristo. A eso se refiere justicia. ¿Qué llegamos a hacer en Cristo?
nuevas criaturas, personas justificadas, no perfectos, eso lo tenemos claro, pero llegamos a ser, dice que la Biblia dice que estamos en un proceso de santificación, pero al mismo tiempo dice que somos santos, son como las dos cosas a la vez. ¿En qué sentido ya somos santos? En el sentido de que hemos sido apartados para Dios, porque la palabra kadosh significa eso, apartar, apartado de. En ese sentido nosotros ya somos santos terminados, porque hemos sido apartados, ¿verdad? Ya no estamos en el mundo, no estamos en el mundo, estamos en Cristo, ya somos santos, apartados para Dios. Pero ¿en qué sentido nuestro proceso de santificación sigue? En el sentido que seguimos alcanzando la estatura de Cristo, el varón perfecto, y pareciéndonos más a Él. Entonces, en un sentido ya somos santos y en otro sentido nuestra santificación sigue siendo completada en un proceso. Por eso cuando Pablo le escribe a unas iglesias, ¿qué les dice? A los santos que están en tal lado. Santos. No me acuerdo, no estoy seguro ahorita si alguien me quiere ayudar. Creo que hasta los corintios los llamó santos, Dios. Porque en Corinto, por mucho que había personas, no estoy seguro de esto, no me consta, pero sí hubo otras iglesias que me consta que los llamó santos. Pero incluso a los corintios, ¿había cristianos en Corinto? Claro que sí, había cristianos allí, muchos. Santos ya, apartados para Dios, no perfectos. Pero cuando murieron y llegaron a la presencia del Señor, ¿qué fueron? Santos completos, completamente santos. La salvación habla aquí de algo de que Dios, hermano, nos dio sin merecer. La gracia de Dios consiste en darnos un cielo no merecido, y su misericordia consiste en no darnos el infierno merecido. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dos contrastes, dos justicias. La justicia propia del hombre que quiere lograr por sus propias obras, la justicia de Dios que nos es imputada a nosotros por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, la cual nadie puede lograr y sin la cual nadie puede ser salvo. Esto es el Evangelio, vamos a orar.